Dios le bendiga, Dios le guarde. Qué bueno que podemos vernos por estos medios electrónicos en esta semana y poder compartir lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Este mes ha sido dedicado para hablar del perdón. Y la realidad es que hablar de perdón sin hablar de pecado es como una contraposición en los tiempos en que estamos viviendo hoy en día. Así que la triste verdad es que para que se haga manifiesto el perdón, tuvo que haber una ofensa, un daño, una falta, una agresión y por ende un pecado. El perdón nace del genuino amor de Dios en el corazón del ser humano y se manifiesta como producto del nuevo nacimiento en que podemos alcanzar por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Me gusta poder decirles que en arameo la palabra pecado significa cata. Y no es más que la transgresión a la ley de Dios, tal como lo indica Primera de Juan 3:4, y la rebelión contra Dios, tal como lo manifiesta Deuteronomio 9:7 y Josué 1:18. Usted y yo sabemos, o de seguro, si no lo sabe, hoy lo conocerá, que el pecado tuvo su origen con Lucifer, que era llamado lucero de la mañana. El deseo de Lucero viene de querer ser igual a Dios. Y ese fue el inicio de su caída, tal como lo señala Isaías 14, versos del 12 al 15. Entonces, el perdón es la acción de perdonar una ofensa, un perjuicio, una deuda, una pena judicial, etc. En el Antiguo Testamento habla muy ampliamente de la fiesta que hacían los judíos y a la que solían llamarle el Yom Kippur, que significa tiempo de arrepentimiento o el día del perdón. En el Nuevo Testamento lo reseña bien Lucas 11:4, Mateo 18, del 23 al 35, y Primera de Corintios 13, de 4 al 5. Ahora, hay una ilustración bastante interesante de la cual la palabra nos habla con mucha propiedad. Y nos habla de David en un momento crucial de la historia de su vida. Y en ese momento crucial de la historia de su vida, David lo evidencia de manera muy gráfica en el Salmo 51. Y me gustaría orar antes
de poder comenzar el análisis de este grito de angustia, de arrepentimiento de David. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, venimos en esta hora trayendo tu palabra que son verdad, para que por medio de ella usted ministre con la dirección y la guianza de tu Espíritu Santo nuestras vidas. Y que podamos entender las áreas de nuestras vidas que necesitan ser sanadas, las áreas de nuestras vidas que necesitan ser restauradas, y que podamos tener una genuina reconciliación contigo, oh Padre bueno, y que podamos también tener una genuina reconciliación, no solo con el ofendido, sino también que el ofensor pueda sentirse verdaderamente sanado del dolor que guarda en su corazón. Espíritu Santo, ministra nuestras vidas y que tu palabra, que son bendición, traigan gozo, regocijo, vida a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Miren, hay algunos versículos clave en este Salmo 51. Y comenzamos con el versículo 1. David nos habla y nos dice categóricamente en su plegaria de arrepentimiento, pidiendo la purificación de su alma. Comienza con el verso 1 cuando dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Esto surge cuando David es confrontado. El profeta Natán confronta a David por su pecado. Obsérvese que el profeta descubre el adulterio en que David había caído y descubre el homicidio que había cometido y lo confronta, tal como lo señala segunda de Samuel, capítulo 12, verso del 1 al 13. Y obsérvese lo siguiente, que este salmo resalta la condición de pecado de este hombre. Había pecado deliberadamente contra Dios de una manera tan grave que fue separada su vida de la presencia de Dios. Hablar de David, hablar de un hombre que se gozaba en la presencia del Señor. Es probable que David escribiera este salmo después que Natán lo confrontara con relación a su pecado. Y vemos que David suplica fervientemente, cuando dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Oiga, otro versículo clave, el versículo 3. Mi pecado
está siempre delante de mí. A veces venimos delante del Señor en actitud de arrepentimiento, pero como que pareciera muy fácil pecar y venir delante de Dios y pedirle perdón y ya problemas resueltos. La mayoría de las veces, amados y amadas, pecamos sabiendo que estamos pecando. Le faltamos al Señor sabiendo que le estamos faltando al Señor. Y para poder sentirnos perdonados, cuando realmente tenemos la convicción de que a quien le faltamos no fue al hombre, sino a Dios, se hace dura. O se hacen duros esos momentos que a veces en la vida de un genuino creyente se le hace difícil dormir. Mi pecado está siempre delante de mí. Cuando caemos deliberadamente en pecado, es increíble el proceso por el que pasamos. Entonces la experiencia de David revela cuán terrible es ofender al Dios vivo. Definitivo. Salvo que tengamos el corazón endurecido y que delante de los demás nos pongamos una careta de sinvergüenza. Pero que en la soledad, en la oscuridad, ese pecado viene a martillar nuestros corazones. David no sentía que había ofendido al hombre. Bueno, el haber sido adúltero con su esposa, el haber matado a la esposa de un siervo de David, el haber matado, al esposo de Betsabé. Oiga, por eso David nos dice en el verso 4, contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Amados, por eso él vuelve y retoma en el versículo 5 lo que estaba martillando su corazón. He aquí, en maldad he sido formado y he pecado. Y en pecado me concibió mi madre. Usted y yo sabemos que estamos en el tiempo de la gracia, gloria a Dios. Usted y yo sabemos que podemos venir confiadamente ante el trono del Señor buscando su oportuno socorro, su perdón. Pero cuanto más, si usted y yo conocemos la palabra,
sabemos que no es contra el hombre que pecamos, sino contra Dios. Y sentirse perdonado nos lleva a pasar a sentir ese perdón por un proceso de restauración. Usted y yo sabemos que desde que nacemos, toda persona muestra una inclinación egoísta a buscar con afán sus propios deseos, sus placeres, complacer su carne. Y ustedes recuerdan cuando nosotros hablamos de que el Señor, cuando venimos a Él, nos regenera, nos restaura, nos libera, nos limpia. Entonces, recordamos esa porción de la palabra, porque el bien que quiero hacer, como dice el apóstol Pablo, no lo hago por el pecado que mora en mí, en mi carne. Y por eso, en aquella etapa en que David estaba viviendo, no en la que usted y yo estamos viviendo hoy, que estamos en el tiempo de la gracia, y en muchas ocasiones abusamos de esa gracia, David le dice en el versículo 10 al Padre: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces, todos los creyentes, hoy más que nunca, necesitamos que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, tome nuestro corazón. Porque el bien que quiero hacer no hago. Tome nuestro corazón. Y solo Dios, por medio de la sangre de Jesucristo, nos puede hacer nueva criatura, restaurarnos, liberarnos y llevarnos a verdaderamente vivir una vida de santidad. Por eso, para que cuando hablamos de perdón, es porque hemos ofendido. Cuando hablamos de perdón, es porque hemos pecado. Pero contra quien primero pecamos, no es contra el hombre, es contra Dios mismo. En el versículo 11, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. He oído de muchos hermanos y hermanas que han estado viviendo tiempos de sequedad espiritual y dicen que no sienten que el Espíritu Santo está manifestándose en sus vidas. Y usted y yo sabemos, y no siempre es así, pero en la mayoría de los casos es así, que cuando estamos en tiempo de sequedad espiritual, es porque no estamos teniendo intimidad con el Señor y porque nuestra carne es la que está dominando nuestro espíritu. Y fácilmente ofendemos a los demás. Y fácilmente nos mostramos egoístas, egocéntricos, vanagloriosos y soberbios. Porque pecar contra Dios no solamente es cometer adulterio, fornicación,
darle gozo a la carne por diferentes medios. Es también cuando somos egoístas, soberbios, altaneros, vanagloriosos. Ahí estamos ofendiendo a Dios. La verdad es que estamos viviendo, aún en medio de esta pandemia, en el tiempo de la gracia. Y en el caso que nos ocupa, cuando David le dice al Señor que no quite de él su Santo Espíritu, nos está llamando también a nosotros a reflexionar en este tiempo. Cuando David en el versículo 12 le dice al Señor, devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Devuélveme. Ahorita hablábamos de sequedad. El Señor devolvió a David el gozo. Ustedes recuerdan que a David siempre se le ha conocido y se le conoció como el hombre dulce, alegre, el cantor del Señor. Hermoso, ¿verdad? Hermoso, precioso. Pero en este tiempo, cuando escribe ese salmo, le está diciendo, devuélveme el gozo de tu salvación. Las Escrituras enseñan con toda claridad que cosechamos lo que sembramos. Y lo resalta la palabra en Gálatas, capítulo 6, versos 7 y 8. Si se siembra para el Espíritu, se segará la vida del Espíritu, pero al que siembra para su carne, segará la corrupción de su carne. Y eso viene como resultado del pecado. David sufrió esas consecuencias. Y la Biblia lo registra en 2 de Samuel, capítulo 12, versos del 1 al 14. Habla de las terribles consecuencias. Sin embargo, el Señor le devolvió el gozo a David. Y nótese que él dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores, y los pecadores se convertirán a ti. Así que él está hablando con conocimiento de que quiere que el Señor le devuelva el gozo que antes tenía. Pero si nosotros nos vamos al versículo 17, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no despreciará tú, oh Dios. Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Un corazón que está lleno de remordimiento por el pecado y agobiado de pesar por la causa de su maldad. Ahora, en algún momento el corazón del hombre se torna como corazón de piedra. En algún momento el corazón del hombre, por causa de su carne, de su deseo pecaminoso, se ve perturbado y se olvida de la gracia perdonadora en la cual usted y yo fuimos aceptados por nuestro Señor Jesucristo,
Isaías 57:15 nos habla de eso. Y Lucas 18:10 al 14 nos lo ratifica. La gracia perdonadora. Por eso, mis amados y mis amadas, llegando casi al final de esta reflexión, siempre vienen a mí unos versículos extraordinarios que tiene la palabra en el Salmo 139, versos 23 y 24, cuando dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame al camino eterno. Y así podemos decir cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Verso 17 del mismo Salmo. Y la verdad, mis amados y mis amadas, que algo debemos nosotros estar aprendiendo en este tiempo de reclusión. En este tiempo en que hemos tenido que por obligación estar recluidos en casa. Y concluyo diciendo lo siguiente. El perdón viene cuando nosotros aceptamos de corazón que hemos ofendido a Dios o a otro. Y viene esa gracia. Cuando David reconoció su falta, eso trajo arrepentimiento a su corazón. Y gritó, lloró, pidiendo ser purificado. Cuando nosotros pensamos, resumiendo, que hemos ofendido a Dios, si verdaderamente tenemos una conversión genuina, nos sentimos abrumados por el pecado. Resumiendo y concluyendo, cuando reconocemos que hemos sido el ofensor, pero decidimos venir a la cruz y recibir el perdón por medio de la muerte expiatoria de Cristo, nuestro corazón se humilla, y un corazón contrito y humillado no desechará Dios. Así que, mis amados y mis amadas, en esta hora sentimos que en este proceso de reclusión debemos humillarnos ante Dios y pedirle que escudriñe nuestros corazones por si acaso hay alguna raíz de amargura que esté afectando nuestra relación con Él. Examíname, oh Dios. Que miremos a profundidad, mis amados y mis amadas, realmente cómo está nuestra relación con nuestro Creador, y si sentimos que el Espíritu Santo está contritado en nuestras vidas. Y así podemos decirle al Señor:
Devuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Entonces haré discípulos que hacen discípulos, porque enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti, porque tengo el gozo del Señor, el cual es mi fortaleza y vivifica mi alma, porque tengo un corazón lleno de gratitud y de amor por el Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde, que la gracia y el favor de Dios te sean propicios y que podamos cantar con gozo, vive Jehová, y que pronto usted y yo vamos a ver la manifestación poderosa de Jesucristo levantando a su santo para morar con él por toda la eternidad. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Oramos en el nombre de Jesús de Nazaret. En esta hora te pedimos, Padre bueno, una visitación especial a cada uno de tus hijos. Que tu Espíritu Santo sea trayendo gozo, sea trayendo paz, sea trayendo la convicción de que el Rey de Reyes y Señor de Señores vive y reina. Por eso enviamos esa palabra de sanidad, esa palabra de restauración, esa palabra de vida, esa palabra de salvación a cada corazón, a cada hermano, a cada amigo, a cada oyente, a cada uno de aquellos que en este tiempo está viendo este mensaje. Y te pedimos, Padre bueno, a todo aquel que haya tenido el privilegio de escuchar tu palabra, que usted les bendiga y les guarde. Que usted haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ellos y de ella. Alce sobre ellos tu rostro y ponga en ellos tu paz. Y que la paz tuya, oh Jehová, que sobrepasa todo entendimiento, esté guardando sus corazones y el nuestro hasta la venida de Jesucristo. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias, Padre Celestial. Dios te bendiga, Dios te guarde una vez más. Nos vemos pronto, en el nombre de Jesús. Amén.